Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Ricardo Ulcuango, ex legislador, ex embajador del Ecuador en Bolivia y ahora candidato a asambleísta nacional Listas 1, Alianza UNES. Muchas gracias Ricardo por participar en nuestro programa. En las últimas horas, elecciones presidenciales en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral, como se llama ya, cerró elecciones con el 6.14% del cómputo de votos hasta el momento y los datos no oficiales otorgan la victoria en primera vuelta al binomio del Movimiento al Socialismo Más, que es la agrupación política del líder indígena Evo Morales, hoy exilado en Argentina. ¿Cuál es su opinión, Ricardo, por la experiencia vivida precisamente en el antiplano y también por su trayectoria política relacionada, vinculada con los movimientos indígenas y sociales de América Latina? Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la oportunidad y mil disculpas, estoy en la calle. Justo me invita, pues no podía negarle esta entrevista. Qué gentil. Efectivamente, el pueblo boliviano, luego de un año de golpe de Estado, vuelve a rechazar al golpe de Estado, vuelve a rechazar la intromisión de la embajada norteamericana, vuelve a rechazar la violencia, el fascismo, con la victoria contundente de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Con una victoria contundente, esto demuestra también de que el pueblo boliviano, las organizaciones sociales, el pacto de unidad que conforman varias organizaciones nacionales que ha estado trabajando permanentemente para recuperar la democracia, para recuperar el Estado de Derecho y rechazar la injerencia externa de toda índole. Así que primero debo felicitar al pueblo boliviano, felicitarles a las organizaciones de Pacto de Unidad, pero sobre todo felicitarles al compañero Luis Arce Catacora, al compañero David Choquehuanca, ahora que son ya presidente, vicepresidente electo por el Estado Plurinacional de Bolivia. Pero además de eso, con una contundente victoria en las dos cámaras legislativas que tendrían la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Así que yo debo felicitarles también. Eso nos demuestra de que efectivamente el pueblo no está de acuerdo con la dictadura, el pueblo no está de acuerdo con la pobreza, con la miseria, cuando en los 14 años del presidente Evo Morales hubo un crecimiento muy importante, hubo un crecimiento económico, la participación en la redistribución de la economía boliviana, pero también la construcción de grandes obras de infraestructura, de desarrollo en el país. Yo creo que eso es lo que ha marcado y una vez más el triunfo de Bolivia también significa la recuperación de la patria grande para todos los países de América Latina. ¿Qué les hace volver precisamente al poder, al movimiento, al socialismo, en este caso, en Bolivia? ¿Qué factores determinaron que ahora retornen como antes ya lo hizo Alberto Fernández en la Argentina, también con una corriente política muy similar? Lo que pasa es que los gobiernos progresistas, tanto de Cristina Kirchner o Néstor Kirchner, también de propio Evo Morales, de Rafael Correa o de presidente Hugo Chávez, porque ellos gobernaron para el pueblo, con el pueblo. Por eso, además de eso, también, además de gobernar con ellos, hubo una redistribución de la economía del país, una redistribución de la riqueza hacia los más pobres del país. Entonces, eso es lo que efectivamente el pueblo nunca olvida. El pueblo no olvida, a pesar de que un sector de la oligarquía local, con el guión y la imposición de organismos financieros internacionales, con el guión de cierta embajada que penetra en los gobiernos y que somete. Entonces, eso es lo que ha rechazado precisamente. Incluso debo decir, los grandes corporaciones de medios de comunicación han sido
actores políticos importantes en contra de los gobiernos progresistas. Todo eso es lo que ahora ha demostrado nuevamente de que el gobierno tiene que gobernar para el pueblo, con el pueblo. Así que eso es el aspecto más fundamental del combate a la pobreza, del combate a la miseria, la soberanía, la dignidad que tiene que tener un país y sobre todo también la integración entre los países sudamericanos, entre los países latinoamericanos, de la UNASUR, del ALBA, de la CELAC. Así que esos son las esperanzas que tiene el pueblo en cada uno de los países. ¿Qué papel jugó la Organización de Estados Americanos, la OEA, con el señor Almagro, que precisamente contribuyó con declaraciones públicas de que el señor Evo Morales había triunfado en un proceso eleccionario fraudulento y que era necesaria la instauración de un gobierno transitorio de la señora Áñez? Y ahora retorna precisamente ese movimiento político que antes se le negó la posibilidad de la continuidad en la administración del Estado boliviano. Lamentablemente la OEA, dirigido por Luis Almagro, es un servil del imperio que prácticamente, primero en el mes de octubre, apoyó al golpe de Estado, no respetó cuando en en esas mismas elecciones Evo Morales gana con más de 10%, anula la elección. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso es una institución de la OEA, que es un ministerio del imperio, un ministerio que simplemente sirve para los más poderosos del continente, para los más poderosos de Estados Unidos, para en desmedro, para en contra de los países que soberanamente han venido tomando decisiones. Entonces yo creo que la OEA no ha jugado ningún papel en defensa de la democracia, en defensa de la gran mayoría, sino más bien la OEA está al servicio del imperio con su personaje nefasto que es Luis Almagro. Por eso nosotros no tenemos ninguna confianza en la OEA porque sea observador, porque ha demostrado muchos estudios que se ha hecho sobre Bolivia, pues efectivamente no hubo ningún fraude, sino más bien quien cometió el fraude es la OEA. Así que eso es un organismo internacional que no tiene ninguna confianza con los hechos que se ha ocurrido en Bolivia. Puede ocurrir en otros países lo mismo, puede ocurrir acá en el Ecuador lo mismo. Por eso nosotros como ecuatorianos, como ciudadanos, tenemos que estar muy vigilantes de todos los procesos electorales. Luis Arce, el presidente electo de Bolivia, podríamos determinarlo así, señala, vamos a gobernar para todos los bolivianos. ¿Retorna el indigenado a administrar el Estado boliviano o retorna desde el exterior Evo Morales a gobernar aún por encima de las decisiones que pueda tomar el señor Luis Arce? Primero, el presidente electo Luis Arce Catacora ha sido muy claro que él es presidente de los bolivianos y que va a gobernar para todos los bolivianos. Efectivamente, eso es lo que Evo Morales también ha venido haciendo. Por lo tanto, cada persona, cada equipo de gobierno, el presidente es lo que quien elige. Efectivamente, Evo Morales ha sido uno de los compañeros que ha sido perseguido, que ha sido maltratado, que ha sido violentado sus derechos. Efectivamente, su partido vuelve a ganar contundentemente y efectivamente yo espero que debe estar feliz y a lo mejor retornará pronto a su pueblo, a su tierra, a su país, porque así debe ser, porque no se puede acusar a una persona que ha llevado adelante el crecimiento económico, la inclusión a todos los sectores del país. Pues por lo tanto yo considero de que el gobierno liderado por el compañero Luis Arce Catacora va a ser con todos los bolivianos y para todos los bolivianos. Ricardo, ¿por qué los indígenas bolivianos llegan nuevamente, retornan al poder
Y en el caso ecuatoriano, ¿por qué los indígenas no llegan a la administración del Estado? Bolivia es un país bastante especial. En Bolivia hay, yo podría decir, unos 60% de la población indígena Ajá. en el país, que muchas veces han sido rechazados, muchas veces han sido excluidos. Y podría decir, existe un racismo bien marcado en ese país, a pesar de que existe la gran mayoría de los indígenas, pero de todas maneras los pueblos indígenas, los campesinos bolivianos, efectivamente ellos siempre tratan de que son hermanos todos los ciudadanos bolivianos. Entonces, por lo tanto, considero de que el gobierno, tanto Evo Morales, ahora que está el compañero David Chuquihuanca, que es Aymara, como vicepresidente, efectivamente la presencia de un indígena allá es muy importante, porque solamente así se caracteriza un Estado plurinacional boliviano, porque de esa manera se puede ir fortaleciendo el proceso de integración de todos los bolivianos. Bueno, acá en el Ecuador, yo creo Exacto. que el movimiento indígena, la CONAI, ha sido una de las organizaciones más importantes, luchadoras en defensa de la pobreza, en defensa de la exclusión, en defensa de los derechos humanos. Yo creo que ese rol va a seguir cumpliendo la CONAI, va a seguir llevando adelante ese proceso. De pronto, el movimiento Pachacuti ya es otro asunto. Entonces, yo creo que acá en el Ecuador, de la misma manera, a partir del año 2008, la constitución política reconoce como un Estado plurinacional, así que en base a eso tenemos que seguir trabajando para que los indígenas y todos los sectores de la sociedad civil ecuatoriana sean inmersos en la gestión pública cuando ya nuestro futuro candidato y próximo presidente Andrés Arauz cuando ganemos las elecciones. ¿Por qué Ricardo Urcuango no está al lado de Yacu Pérez? Pues es el candidato indígena. La consecuencia lógica para trabajar sería con él. Bueno, nosotros tenemos principios. Ese principio es de izquierda. Nosotros somos gente de lucha. Ustedes y la ciudadanía conocen nuestra lucha ha sido en defensa de los más pobres del país. La CONAIE, eso se ha caracterizado. El Ecuador, eso se ha caracterizado. A veces nosotros no concebimos de que eh, están tal vez promocionando antes que un dictador, preferible un banquero, o a veces alguien apoyando al golpe de Estado de Bolivia. Entonces, no concebimos por ese lado. Entonces, nosotros como gente de izquierda vamos a estar al lado del pueblo, al lado de la tendencia, y eso es lo que en este momento el pueblo ecuatoriano define y definirá en las próximas elecciones. ¿No le ve usted con posibilidades de triunfo a Yacu Pérez, que es el candidato del sector indígena? Bueno, nosotros no podríamos decir al respecto. Lo que sí, nosotros vamos a seguir trabajando con nuestro candidato Andrés Arauz, Carlos Rabascal, que es el binomio, y a su vez vamos a trabajar casi, tenemos la participación en todas las provincias para candidatos asambleístas provinciales del sector indígena, campesino y afro. Así que vamos a seguir trabajando y consideramos de que vamos a ganar el próximo 2021, el 7 de febrero, nos dará voto el pueblo ecuatoriano a nuestro candidato. Candidato a diputado nacional Ricardo Urcuango, ¿qué ofrece, qué promete a sus electores en esta nueva oportunidad? Usted ya fue legislador en su momento. Bueno, primero consideramos de que tenemos que recuperar la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Tenemos que legislar y dar una confianza a los trabajadores, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, y a su vez efectivamente va a ser nuestra acción ahí en la Asamblea Nacional de fiscalizar la gestión del gobierno, la gestión de fiscalización del pago de la deuda externa. Entonces, nosotros sí consideramos de que tenemos que dar viabilidad a los intereses de la gran mayoría del ecuatoriano desde la Asamblea Nacional Legislativa.
Ricardo, muchas gracias, su gentileza, la mejor de las suertes en esta nueva campaña política electoral en la que usted está emprendiendo y naturalmente agradecerle por su participación en nuestro programa El Testimonial. Muchas gracias, Wilman, y muchos saludos a todos los amigos y amigas oyentes de este programa y de este medio de comunicación. Ricardo Ulcuango, ex legislador, ex embajador del Ecuador en Bolivia y ahora candidato a asambleísta listas 1, asambleísta nacional, está de candidato por la Alianza UNES. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Muchas gracias.